Ya tenemos con nosotros al doctor Juan José López, muy contento de tenerlo. Todos ustedes saben ya quién es el doctor Juan José. Voy a hacer un recorrido muy rápido. El doctor Juan José es médico de la Universidad de Murcia, una persona que tiene especializaciones, diplomados, muchísima formación académica, profesional, que lo acompaña durante muchísimos años, pero tiene algo muy particular. Él es experto en terapia regresiva. Más de 7.000 regresiones documentadas, donde había vivido experiencias realmente maravillosas, y un hombre de la ciencia, un hombre muy sabio, que lo tuvimos, como les decía hace un momento atrás, hace exactamente 2 meses con nosotros, y el haber participado con nosotros fue algo realmente impactante, cosa que agradezco mucho. Le doy la bienvenida al doctor Juan José, mi apreciado doctor Juan José, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Para mí siempre será un gusto y una bendición poderlo presentar ante tantas personas que hoy, después de 2 meses, le tienen gran cariño, gran admiración y gran aprecio por todo lo que usted nos aporta cada vez que comparte su conocimiento. Doctor Juan José, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, Cristian, y bien hallado. Gracias a ti por invitarme una vez más a tu programa. Y bueno, aquí estoy a disposición de lo que quieras preguntar, sí, de la charla que podamos tener y contestar a lo que pueda contestar, a lo que pueda saber. Doctor Juan José, han sido muchos años, porque quienes están llegando por primera vez y lo conocen, le invitamos a que vean el video anterior, donde usted nos cuenta toda su experiencia, toda su vivencia, cómo un día alguien le regala un libro en la playa y le dice, mire, y usted empieza a leer este libro para empezar a entender un poco sobre el tema de la muerte y empezar a entender y interpretarla de una forma distinta. Luego viene su propia experiencia, luego vienen muchas investigaciones. Y hoy, sin duda alguna, en mi concepto, usted es un referente mundial cuando hablamos de la espiritualidad. Un hombre de ciencia hablando de espiritualidad. Precisamente el encuentro de hoy, doctor Juan José, se titula Nadie muere en soledad. ¿Qué podemos conocer de eso? Porque ha sido la preocupación de muchas personas que estaban en la UCI, que no lo pudieron ver, que no pudieron acompañarlo. ¿Por qué podemos decir que nadie muere en soledad? Bueno, cuando llega el momento de la muerte, una vez más, y sobre todo aquí, el ser humano está en estado expandido de conciencia. Cuando el ser humano está en estado expandido de conciencia, tiene la capacidad total para conectar o conectarse, ¿sí?, con el mundo espiritual. Por eso son muchos las personas que cuando están en esos momentos o previos a ese momento de la muerte, a veces horas, a veces días, empiezan a hablar de que están viendo seres que ya fallecieron anteriormente a ellos. Están comentando que están viendo una luz, que están viendo seres de luz, ¿sí? Esto es la prueba inequívoca de que están ahí, porque no pasa en un caso aislado, pasa con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Bueno, la ciencia lo que hace es hablar de que posiblemente sean alucinaciones. Sí. A veces se achacan el origen de estas alucinaciones a los efectos secundarios, ¿no?, de la medicación que puedan estar administrándoles en ese momento. Pero lo cierto es que la ciencia no te sabe explicar de una forma científica en qué consiste el mecanismo de la alucinación. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que cuando esto pasa en pacientes que no están bajo ningún efecto de ninguna medicación, pues aquí nos quedamos ya sin argumentos para justificar la alucinación. Claro. Y esto es, como he dicho antes, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. ¿Qué le pasa al moribundo? El moribundo, el ser humano cuando está ahí en el momento de la muerte y contacta con este otro plano, con el plano espiritual, ¿no?,
y está viendo a su papá y a su mamá que fallecieron antes que él, o a su hermano, o a su mujer, o a su esposo, yo qué sé, ¿no? O a su hijo que se marchó antes, ¿no? Sí, Pues aquí junto a él tienen a los familiares que están pues con la desesperación, con la sensación, ¿no?, de impotencia porque no pueden hacer nada, porque el médico ya les ha dicho que aquí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y lógicamente yo estoy casi en la plena seguridad de que muchas personas en ese momento prefieren silenciar lo que están viendo, prefieren silenciar lo que están escuchando, prefieren no decir nada, porque el ser humano, aunque esté en el momento previo a la muerte, ¿sí?, no quiere que le tomen por loco. No quiere que al final quede aquello de que cuando llegó el momento final perdió la cabeza. claro. Prefiere callar. A veces el familiar le está animando, diciéndole, va, no te preocupes. Acabo de hablar con el médico y me ha dicho que en cuestión de un par de días o 3 te vuelves a casa. Te vas a recuperar. Y él sabe que eso no es cierto. Porque al otro lado, su papá, su mamá o el familiar que sea le está diciendo, aquí estoy, te estoy esperando, no te preocupes, ¿sí? Claro. Pero ¿cómo le digo esto a mi hijo que está aquí diciéndome que me voy a ir ya en 2 días? Le voy a hacer sufrir. Si yo acepto y le digo, tranquilo, cariño, que me voy a morir, ¿le voy a hacer daño? Pues mejor me callo, mejor guardo silencio, ¿no? Entonces, esto es algo que, si nos tomáramos la molestia de acercarnos al moribundo, lo podríamos ver con muchísima frecuencia, ¿sí? Por eso es tan importante estar atentos, ¿no?, en los últimos momentos a esas cositas que empieza a decir nuestro ser querido que está a punto de fallecer. Y sobre todo, demostrarle que en esos momentos somos el interlocutor válido. Demostrarle que estamos creyendo firmemente en lo que está diciendo. Y si te dice, mira, aquí está mi papá y mi mamá, no me digas, papá, están ahí, tus padres. Oye, ¿y qué te están diciendo? Claro. Relajarlo. Que él se sienta tranquilo para poderme contar esto, ¿sí? Es algo que yo por mi profesión he podido vivir en algunas ocasiones. He podido presenciar, ¿sí?, en directo, cómo un ser humano es capaz de decirte esto en esos últimos momentos. Yo conozco un caso que el familiar, ¿no?, me dijo que mirara a en este caso era su marido, ¿no? Mire usted a mi marido porque está diciendo tonterías, está muy mal. Y bueno, tú ya sabes que está muy mal, ya sabes que se está acabando, ¿no? Era un hombre joven de 46 años. Se está acabando, tú sabes lo que tiene una enfermedad maligna, tiene un cáncer de pulmón y... Sí, pero es que está diciendo tonterías, está diciendo incoherencias. Entonces fue cuando me fui allí junto a su cama, ¿no? Y le pregunté y le dije, ¿qué te pasa? Me estás diciendo tonterías, dice tu mujer. Dice, yo no digo tonterías. Digo, no, yo no digo que tú las digas. Digo que tu mujer dice que dices tonterías y que dices incoherencias. Sí. Y me gustaría que me las contaras a mí. Y se quedó en silencio y me mira y me dice, es que usted es médico. Digo, sí, ya. Yo ya sé que soy médico, pero yo soy un médico un poco raro, ¿sabes? Y me lo puedes contar, porque igual te creo. Entonces fue cuando él, como para espantarme, ¿no? Como cuando quieres espantar un poquito a un niño, ¿no? Y de pronto le dices algo, ¿no? Entonces, yo a usted no le creo, le quería decir, yo a usted no le creo porque es médico, no me va a creer. Claro. Entonces, cuando yo le insistí, él me dijo, así como diciendo, voy a probar al médico, a ver cómo reacciona, ¿no? Él estaba solo en una habitación individual
y con una pared a su izquierda, una pared de azulejos. Y de pronto señala la pared y me dice, pues me pasa que aquí hay un tío que me está esperando. Él me miró a ver cómo yo reaccionaba. Y yo le dije, no me digas, de verdad, qué maravilla. ¿Sabes? Se me ocurre una cosa. Te doy 5 minutos de tiempo. Y yo llevaba el reloj. Te doy 5 minutos de tiempo. Yo no sé si tú te puedes conectar, si te puedes comunicar, si puedes entablar una conversación con ese tío que dices que te está esperando. Pero sería bueno que lo hicieras, saber quién es ese tío. Yo me espero aquí. Estaba yo allí en la cama, o sea, junto a la cama, con una compañera mía que entró conmigo y la familia la dejamos fuera de la habitación. Fue en ese momento cuando él se quedó fijo mirando a esa pared, en la que yo no veía nada, lógicamente. Claro. Y te puedo decir, Cristian, que transcurrieron 2 minutos, porque yo controlaba el tiempo, yo le dije 5. A los 2 minutos se volvió hacia nosotros, se quedó mirando, con una calma, bueno, no sé cómo calificarla, con una paz total. Y mirándome fijamente me dijo, dice, jo, si yo llego a saber que esto es la muerte. Digo, ¿perdona? ¿Qué pasa? Dice que la muerte no existe, doctor. Digo, perdona, ¿cómo que no existe? Si tú te estás muriendo, ¿cómo me dices que la muerte no existe? Dice, no, se muere mi cuerpo. Pero cuando se muera mi cuerpo, dice que se va a morir ya. Me dijo que se va a morir ya. Yo me voy a ir con este ser de luz que me está esperando. O sea, fíjate qué cosas. En 2 minutos, lo que él nominaba como este tío que me está esperando, resulta que era un ser de luz. En 2 minutos. Y en 2 minutos él tiene muy claro que la muerte no es el final. Que solo se muere mi cuerpo, pero yo me marcho con este ser de luz que me está esperando. Esto sucedió en 2 minutos. Lógicamente, ante estas evidencias, pues no te queda otra que no negarlo, ¿sí? Claro. Porque negar esto, esconder esto, no me parece ético. Porque experiencias como estas te ayudan precisamente a que todos podamos un día tener el concepto claro de en qué consiste el fenómeno de la muerte, ¿sí? El Claro. proceso de la muerte. Sobre todo ir perdiendo el miedo, doctor Juan José, porque ha sido a través de la historia el miedo. Hay gente que está, por supuesto, viva, pero con un miedo enorme que ya la tiene completamente acorralada el concepto de la muerte, que no le permite vivir porque está pensando de que la muerte es el fin. Claro. Ten en cuenta, Cristian, que los seres humanos tenemos 2 compañeros de camino. Uno es la muerte. La muerte nos acompaña desde el momento de la concepción. Claro. Y nada más que nacemos, se incorpora otro compañero de camino, que es el miedo. El miedo, al principio, a muchísimas cosas, se va diluyendo poco a poco conforme vamos adquiriendo el conocimiento de todo aquello que nos produce miedo. Pero claro, la muerte no va a ser una excepción. Tenemos que adquirir el conocimiento para perder el miedo. Tengo que saber en qué consiste. Pero claro, por otro lado tiene un inconveniente, tiene algo en contra, y es que es un tema del que a nadie le gusta hablar. Eso de la muerte, pues claro, mejor hablamos de la Copa de Fútbol del Mundo, ¿no? El Campeonato del Mundo de Fútbol, o mejor hablamos de otras cosas, o claro, hablamos no sé, de mis temas profesionales, pero la muerte no. La muerte, como dice un buen amigo mío, la metemos debajo de la alfombra. Claro, pensamos que la vamos a traer si nos ponemos a hablar de eso. Claro, pensamos que la vamos a traer y además, escondiéndola debajo de la alfombra, pues creemos que ahí está escondida, no me ve. Claro. Sí te ve, la tienes a tu lado. Es decir, si hay algo cierto,
si hay algo cierto en esta vida es precisamente eso, que nos vamos a morir todos. Entonces, ¿por qué dice no morir en soledad? O sea, nadie muere en soledad. Pues nadie muere en soledad porque, como yo digo, en el momento de la muerte tienes a un lado a tus familiares que están aquí contigo, todavía encarnados, que son los que están sufriendo la impotencia, incluso la rabia, incluso, no sé, el miedo, ¿sí? El dolor por la pérdida que se avecina. Y al otro lado tienes a los otros familiares que ya pasaron la muerte, o amigos que ya pasaron la muerte y que te están diciendo: Juanjo, no te preocupes, tranquilo, tranquilo, deja con tranquilidad tu cuerpo, déjalo, ha llegado el momento, estamos aquí esperándote, hemos venido a por ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que cuando en terapia regresiva o terapia transpersonal, mejor llamada, ¿no? Resulta que en una vida pasada el paciente revive la muerte en esa vida pasada, te está contando esto. Hay gente esperándolo también. Lo mismo que dice el moribundo. O sea, exactamente lo mismo y en terapia regresiva. Exactamente lo mismo cuando revive la muerte en una vida pasada. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo siempre les pregunto: oye, pero ¿está ahí? Sí, está ahí mi papá, o está mi abuelo, está... Ah, muy bien. Y están preocupados por ti, están serios por ti, están... ¿Cómo es el rictus? ¿Cómo es el gesto que ellos tienen? Y el 100% me dicen, se les ve muy felices y están sonriendo. Y me están diciendo que me están esperando. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en esos momentos tienes, como cuando naciste, a esos familiares que sonreían cuando naciste, a esos familiares que se pusieron con mucha alegría por tu llegada. Resulta que ahora los tienes esperándote en el mundo espiritual, con la misma alegría, ¿sí?, que cuando naciste. Entonces, ¿qué estás? ¿Muriendo? ¿O estás naciendo de nuevo al mundo espiritual? Claro, es un volver a nacer. O sea, la muerte es un volver a nacer. Volvemos a nacer nuevamente. Claro, pero vuelves a nacer al mundo espiritual. Cuando Claro. llegamos aquí, naces al mundo material. Humano, claro. Claro, por eso hay muchas religiones, hay muchos... creencias de religiones que festejan la muerte. Es un motivo de alegría, ¿no?, que su familiar por fin vuelva al mundo espiritual, ¿sí? Claro. Sobre todo en los países orientales, ¿no? Aquí en Occidente todavía no estamos preparados para eso, pero yo creo que no estamos preparados porque dejamos, como he dicho antes, la muerte, el tema de la muerte, no quiero hablar de él. Entonces, si no quieres hablar de él, si no quieres investigar sobre él, nunca te vas a enterar en qué consiste. Claro. Y siempre va a tener miedo. Hasta que te llegue el momento. Claro. Y cuando te llegue el momento, ¿qué va a pasar? Que entonces no tienes medios para contármelo a mí. Porque yo no te veo. Y yo no te escucho. Pero entre un extremo y otro, entre nacimiento y muerte, están las experiencias cercanas a la muerte. Ese es el puente. Ese es el intermedio que nos dice lo que yo ahora mismo estoy diciendo. Te dice lo mismo que el que revive la muerte en una vida pasada. Y te dice lo mismo que el que está muriéndose, y si eres capaz de conquistar su confianza, te va a contar. El que ha tenido la experiencia cercana a la muerte te dice exactamente lo mismo. Hay una luz, hay seres de luz, ahí está mi familiar fulanito, o el otro, ¿sí? Aquí se siente una paz y un bienestar y un amor increíble. ¿Me comprendes? Claro. Todo esto te lo dice. ¿De acuerdo? Por eso digo que nadie muere en soledad. Y yo quiero que este mensaje, pues, del cual yo estoy absolutamente convencido,
absolutamente convencido, pues sirva de consuelo o de ánimo a todas aquellas personas que han tenido la fatal experiencia, ¿no?, de vivir la muerte de un familiar querido durante esta pandemia, ¿sí? Que por medidas de seguridad anti-COVID, pues no le permitían estar junto a él. Sí, hay mucha gente que está ahí con mucho dolor y mucha pena. Es que mi papá se murió solo, es que mi mamá se murió sola. Yo les quiero decir, desde lo más profundo de mi alma, que nadie muere en soledad. Nadie muere en soledad. No te preocupes que los que lo vieron nacer y se alegraron por su nacimiento, ahora también se alegran al ver que vuelve con ellos. Así, estate en paz. Y además ha muerto en un ambiente donde no ha habido lugar a que sienta la pena tuya, el dolor tuyo, ¿sí?, la tristeza tuya. Sí, quizá hasta haya sido de alguna manera un poco más favorable en su tránsito, ¿no? Pero bueno, eso ha sido por las circunstancias. Lo normal es que cuando llegue el momento de la muerte tengas a las dos familias al lado, una a un lado y otra a otro lado. Claro, 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 la humana cerca acompañándolo, que ese es el ideal, pero como usted bien lo decía, cuando vino esta época del COVID, doctor Juan José, ese fue una de las causas del gran sufrimiento de muchas familias, porque la persona se la llevaban, lo aislaban y cuando ya lo volvían a ver, pues ya el cuerpo no existía y le Así es, entregaban una cajita y entonces viene el dolor pensando de que murió solo. Y hoy usted lo que nos está diciendo y nos está compartiendo es, nadie muere en soledad. nadie muere en Siempre soledad. tenemos seres de luz y los familiares que llegan a nuestro encuentro en el momento de esa trascendencia. Eso es, así es, así es. O sea que estén tranquilos, ¿no? Aunque repito, lo ideal es cuando vas a morir tengas el acompañamiento de tus familiares de aquí y de Claro. ahora, ¿no? Aparte de que estén los otros al otro lado, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay, es la experiencia que nos ha tocado vivir. Doctor Juan José, en medio, porque usted ha sido, si hay algo que me gusta mucho y que admiro mucho de usted, es su capacidad de investigación. Cuando yo miro toda su hoja de vida, dice más de 7.000 regresiones documentadas. Sí, Documentadas no significa que han sido solamente 7.000 que ha atendido, sino muchísimas más, pero 7.000 han sido documentadas. En esa documentación, ¿qué ha descubierto que usted nos pueda compartir? Además de que no morimos en soledad, ¿qué más ha descubierto en pues he tantos años de descubierto, estudio? sí, he descubierto que es mucho más pequeño lo que no sabemos que lo que sabemos. O sea, perdón, es mucho más grande, perdón, es Más mucho más grande. grande lo que no sabemos que lo que sabemos. He podido descubrir que nada es lo que parece. He podido descubrir que lo que llamamos vida solamente es un episodio, es una experiencia dentro de la vida. Porque vida solamente hay una. Lo que pasa es que de vez en cuando decidimos cambiar, encarnar en cuerpos diferentes para vivir experiencias diferentes. Claro, Pero vida solamente hay una, ¿sí? Son los cuerpos los que tienen entiendo, caducidad, ¿vale? entiendo. He descubierto, gracias a esta terapia, gracias también a mis entrevistas y estudios con los ECMs, con las experiencias cercanas a la muerte, he podido ver que hay algo más después de. Hay mucho más después de esta vida en este cuerpo físico. Hay una realidad espiritual. Y esto es real. Hay un mundo espiritual. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque he visto personas que cuando descubren o se dan cuenta de esta realidad y se dan cuenta de que hay un mundo espiritual,
muchos de ellos se quedan fascinados. Y no es bueno quedarte fascinado con el mundo espiritual. Porque si te quedas fascinado, se te olvidó, le estás quitando tiempo a lo más importante. Y lo más importante es tu presente. Lo más importante es que estamos aquí ahora por algo, para algo que tenemos que hacer. Y no le puedes robar atención a esto. Por supuesto que ahora te vas a plantear lo que tienes que hacer aquí de una manera diferente, porque te das cuenta que la realidad es mucho más extensa de lo que vemos. ¿Sí? Por supuesto que sí, pero lo importante es que el aquí y el ahora, tu presente, ¿qué has venido a hacer? Porque aquí no estamos por casualidad. He descubierto que la casualidad no existe. Me he dado cuenta que no existe la casualidad. Entonces, si no existe la casualidad, tú estás aquí por algo. Además, si sigues investigando, te das cuenta que estamos aquí porque decidimos venir. Y dices, ¿pero cómo que decidiste venir? Sí, porque el libre albedrío lo tenemos desde el minuto cero. Claro. Yo decido venir. Yo decido encarnar. Y además decido en qué condiciones, en qué sociedad, con qué parientes, con qué padres. Todo esto lo decido yo. Porque elijo el ambiente ideal para poder llevar a cabo la misión que vengo a hacer. El aprendizaje también que tengo que tener. El aprendizaje, sí. Claro. Porque sobre todo venimos a aprender. Algunas veces hay quien viene a enseñar. Pero la gran mayoría de nosotros venimos a aprender. Entonces, ¿el mundo espiritual existe? Sí existe. A mí me pueden decir, mira, yo eso no lo creo. Bueno, no importa, aunque tú no lo creas, sigue existiendo. Claro. Porque a estas alturas de mi vida, yo te puedo asegurar que no empleo ni un segundo de mi tiempo en intentar convencer a nadie de nada. Porque otra cosa que me he dado cuenta en este camino es que el ser humano por sí solo busca la verdad, busca la realidad, cuando le llega el momento de hacerlo. Y antes de eso, no hace falta que le cuentes, que le digas, que... No, para nada. Para nada. No hace falta ni que le pongas una pila de libros, porque hoy en día, gracias a Dios, hay tanto publicado sobre esto, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre terapia transpersonal, terapia regresiva, la muerte y los moribundos, el gran trabajo de Elizabeth Kubler-Ross. Maravilloso. Todo esto, no le vale nada de esto a quien no le ha llegado el momento de mirar para acá. Entonces, no pierdas tiempo. Déjalo porque él está en su propia experiencia. Eso además, sí. Además, negar esto, doctor Juan José, es mantenerse en sufrimiento, que esa es una de las cosas que yo no entiendo. Porque lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Cuando a veces uno ve personas y dice, yo no creo. Entonces la pregunta es que uno le podría hacer es, ¿bajo qué se sustenta para no creer? Y yo creo que la única manera, la única respuesta es el miedo. Yo no quiero saber. Y ese miedo lo mantiene en estado de sufrimiento porque todos los días está pensando que alguien va a morir, que su familia, que él, en un estado de miedo, pero producto de la ignorancia. Sí, ese miedo, lo que pasa es que muchas veces le hace utilizar comentarios sarcásticos, ¿no? O bromas, ¿no? O desacreditación, comentarios que desacrediten a la persona o al... Pero si te das cuenta, es su defensa para que no se note que tengo miedo. Claro. Pero en el fondo, es el miedo el que no les deja, ¿no? A veces alguien me ha dicho a mí, bueno, me gustaría charlar sobre la terapia transpersonal, sobre el estado regresivo, sobre qué es un estado expandido de conciencia. Sí, pero es que yo eso no lo creo y me gustaría que, a ver, demuéstrame a mí. No, sí, yo no tengo nada que demostrar. Yo no tengo nada que demostrar. Lo único que tengo es algo que mostrar, no que demostrar. Ya sí, yo te muestro el camino por el que yo he andado. Igual que yo lo he andado. Y yo soy un tipo absolutamente normal. Pues, ándalo tú. Claro. Anda el camino. Y ten las vivencias que yo he tenido. Y ten las experiencias que yo he tenido. Y cuando andes ese camino y veas que la evidencia es contundente,
que la evidencia te está diciendo que efectivamente hay una vida espiritual, que hay un mundo espiritual, que te está diciendo que tú eres un ser espiritual que estás encarnado en un cuerpo físico. Cuando tú eso lo observes como yo lo he observado, lo escuches como yo lo he escuchado, pues tú mismo ya decides. Tú mismo ya decides. Es que la ciencia no lo puede demostrar. Pues claro que la ciencia no lo puede demostrar. Hasta ahí podíamos llegar. Eso ya lo sé yo. Pero es que a lo largo de la historia, la evidencia siempre ha ido y sigue yendo por delante de la ciencia. Claro. O sea, el fin ansiado de la ciencia es hacer fórmula a la evidencia para convertirla en ciencia. Claro. Pero esto no lo podemos cambiar, esto es la historia. Y si no, miramos un poquito la historia y a ver a cuántas personas hasta les costó la vida decir lo que en su tiempo se calificó como herejía y que ahora en nuestro tiempo es ciencia. ¿Sí? Esto es así. Y lo que usted decía, doctor José, por el mundo entero, hoy gracias a las redes sociales, a esta unión pues, de comunicación a nivel mundial, vamos conociendo más y más y más y más experiencias y todas apuntan a lo mismo. A lo mismo, todas apuntan a lo mismo, tienen un denominador común, ¿sí? Que es increíblemente fuerte. Entonces, a lo largo de estos años, pues he ido, no descubriendo, esto ya estaba descubierto, he ido observando esto. He ido observando también, pues, que hay algo que es para mí importante y muy resumido, y es qué encuentra o qué descubre el ser humano cuando está en estado regresivo. Ajá. Pues descubre 4 cosas, nada más que 4. ¿Sí? La primera es que es un ser de luz que está encarnado en un cuerpo físico. La segunda es que, como tal ser de luz, tiene una capacidad de amar infinita. La tercera es que, como tal ser de luz, tiene una capacidad de perdonar infinita. Y en cuarto lugar, descubre que la muerte no es el final, porque él acaba de revivir su muerte en una vida pasada y ha visto que no es el final. Con lo cual, lo que se encuentra, el primer beneficio que se encuentra, es que pierde el miedo a morir. Oye, y vivir sin miedo a morir es vivir. Wow. Eso es. Vivir. Vivir sin miedo a morir es vivir. Maravillosa definición. Es vivir, sí. Porque son muchísimas las personas que siempre están atenazadas por su miedo a la muerte. Y hay personas que son capaces de estar 30 o 40 años muriéndose. Claro. Que me voy a morir. O lo otro también, doctor Juan José, y lo digo con mucho respeto porque el dolor, pues yo lo respeto. Personas que llevan 10 o 15 años viviendo un duelo, sí, porque creen que perdieron a un ser querido y llevan 10, 15 años muriendo en vida, porque no han comprendido todavía este concepto que usted claramente nos explica. Somos seres espirituales, somos seres de luz. Pero bueno, este tema que tocas es un tema un poco especial. Es decir, yo lo conozco bien como consecuencia de haber trabajado con padres que han perdido hijos. Entonces, cuando el ser humano está en estado expandido de conciencia, como creo que decíamos en la entrevista anterior, ¿verdad? Sí. El estar en estado expandido de conciencia te permite estar en estado regresivo. O sea que todo ser que está en estado regresivo está sí o sí en estado expandido de conciencia. Pero todo ser que está en estado expandido de conciencia puede que esté en estado regresivo o puede que haga otra cosa, y es la de contactar con pacientes o con familiares o conocidos que ya han hecho el tránsito. Porque esta capacidad que tenemos, que es una capacidad natural, nos permite hacer esto. Cuando trabajé y trabajo con padres que han perdido niños, pues conectaban con sus hijos, ¿sí? Te puedo decir que en una proporción de 10, 9 han contactado con sus hijos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo pensé
yo pensé entonces que si, bueno, pues si el padre o la madre contacta con su hijo y ve que está en la luz, o está camino de la luz, que está bien, que está sonriente, que está feliz al otro lado, pues se soluciona el problema. Claro. Pero no, yo estaba en un error. Yo estaba en un error. Y además te voy a decir más. Por mucho que tú puedas saber de esto, de lo que estamos hablando en este momento, esta tarde, por muy claro que tú tengas, como yo, que la muerte no es el final, por muy claro que tengas que el mundo espiritual es cierto, si no has perdido un hijo, no eres la persona adecuada para dar ningún tipo de consejo a cualquier padre o madre que haya perdido un hijo. Porque no sabes de qué estás hablando. Y eso me hizo darme cuenta de que una cosa es que mi hijo está bien y otra cosa muy diferente es que yo tengo que pasar el duelo. Porque como ellos me decían, estoy muy contento de que mi hijo esté bien. Acabo de verlo, acabo de hablar con él, incluso me abrazó. Pero la pérdida es la pérdida. ¿Por qué? Porque están hablando de la pérdida material. Y la pérdida material, ahí es donde se centra el duelo. Y ellos tienen que pasar su proceso de duelo. Y en algunos es un proceso larguísimo. Sí. Hay otros que están en el dolor durante el resto de su vida, aquí, durante el resto de su encarnación, mejor dicho. ¿Sí? En cambio hay otros que evolucionan. Hay otros que evolucionan. Yo cuando publiqué el libro, ¿no? Sigo a vuestro lado, que es sobre este tema, exclusivo sobre este tema que estamos hablando ahora mismo. Yo cuando publiqué ese libro, como 3 meses antes de mandarlo a la editorial, ya estaba acabado el libro, me reuní con ellos, con un grupo de padres, ¿no? Que ya llevaba años, ¿no? Y uno de ellos, que ya llevaba como 10 años, ¿no? En su evolución, le pregunté, ¿no? Y le dije, me dijiste el año pasado cuando nos vimos en la reunión, me dijiste que el dolor no desaparece nunca. No desaparece nunca. Que se atenúa, que es más liviano, pero no desaparece nunca. Que se aprende a convivir con él. Y eso es, y que se aprenda a convivir con él. Sí. ¿Y sabes qué me dijo para mi sorpresa? Me dijo, Juanjo, ya no hay dolor. Digo, ¿cómo? Dice que ya no hay dolor. Pero si tú me dijiste, digo, sí, yo te dije esto, pero ya no hay dolor. ¿Me puedes explicar? Sí. La pregunta es bien sencilla. ¿Cómo quiere mi hija, porque en este caso era una niña, cómo quiere mi hija que yo me sienta durante el resto del tiempo que me queda de estar en este cuerpo? ¿Con sufrimiento? Así es. ¿O feliz? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Me dijo él mismo, dice, mi hija quiere que yo esté feliz. Claro. ¿Y sabes por qué, Cristian? Porque otra cosa que hemos aprendido es que los que quedamos aquí a este lado, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, hijo o padre o madre o esposo, cuando tenemos la pérdida, lo que nosotros sentimos, él lo siente. Claro, claro. Eso es muy importante, doctor Juan José, lo que usted está diciendo, porque eso es un llamado también a comprender que a pesar de que hay una trascendencia, esa unión, ese vínculo, sobre todo con el caso de los hijos, aunque también se da con el tema de pareja, pero ese vínculo genera todavía esa comunicación a pesar de que todavía no nos podemos ver, ¿cierto? Porque no hemos trascendido nosotros también. Sí estamos unidos y ese dolor de la persona que queda aquí lo siente esa persona que ha trascendido. Sí. Esto te puedo asegurar que es así. Entonces, lógicamente, wow. ¿Yo qué quiero para mi ser querido que se ha marchado? ¿Que esté sintiendo mi dolor? ¿Que esté sintiendo mi sufrimiento? ¿O que esté sintiendo
mi felicidad. Pero ¿cómo yo puedo ser feliz después de haber perdido un hijo? Claro. Pues mira, es cuestión de tiempo. Es cuestión de que en ese camino de tu duelo tomes conciencia y te des cuenta de que cuando sucedió lo que sucedió, te quedaste atrapado en la sensación de pérdida. Claro. ¿Sí? En la pérdida. Ahí te quedaste atrapado. Pero lo que es la pérdida es, podríamos decir, la ausencia material. Te quedaste atrapado en la ausencia material. Pero esa balanza tiene dos platillos, como toda balanza. Y en el otro platillo está, ¿sí?, la presencia espiritual. En un platillo está la ausencia material, en el otro está la presencia espiritual. Cuando recién acaba de pasar esta situación, el platillo de la ausencia material se viene al fondo. Y yo he observado, ¿no? Te digo que yo no he perdido un hijo, porque a pesar de lo que estamos hablando, yo sigo pensando que es contra natura. Si lo pienso desde aquí, es contra natura, Claro. que marche un hijo antes que un padre. Entonces, como te he dicho antes, no soy quien para aconsejar, pero sí he estado observando. Y he observado que cuando pasa esto y pesa mucho la ausencia material, ¿sí?, los padres, por eso todos, nada más ocurrir esto, entran en lo que yo llamo la fase del porqué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo llevé antes al médico? ¿Y por qué no me di cuenta antes de que tenía un problema? Me hubiese dado cuenta que se quería quitar la vida. ¿Y por qué le permití ir a esa excursión? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que sí te puedo decir es que cuando los padres contactan en estado regresivo con la presencia espiritual de su hijo, ¿sí?, esto, modestamente, es un pequeño granito que les ayuda a ellos solos a cambiar de pregunta. Sí, les ayuda a cambiar el por qué por el para qué. ¿Para qué mi hijo me ha regalado 9 años de su encarnación, de su vida aquí conmigo? O 18 años, o 21 años, o los años que sean. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y entonces, cuando se dan cuenta que a su lado han tenido un maestro, alguien que les vino a enseñar. Te puedo decir que se puede sacar un perfil de los niños que se van antes que los padres. Cuando los padres hablan, te dicen cosas muy similares, como por ejemplo que era muy maduro para su edad, Okay. que sorprendentemente hablaba de la muerte con toda naturalidad, que estaba pendiente de ayudar a todo el mundo, que siempre estaba pendiente de ayudar a los demás, que todo lo compartía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los padres llegan al para qué, es cuando empiezan a valorar, sí, la compañía que han tenido con su hijo durante los años que ha estado con él, desde que nació hasta el día que se marchó. Porque hasta ese momento, cuando estaban en la pregunta primera del por qué, estaban atrapados, ¿sí?, en esa pérdida material, ¿sí?, esa ausencia material. Lo único que hablaban era del día del accidente, del día del diagnóstico, del día o del año o del tiempo, los meses que pasó con la enfermedad, del día que le dijeron ya se va a morir, ¿sí? Ese era su tema. Yo como observador he podido ver que en aquellos tiempos primeros le sacaba cualquier tema de conversación diferente y el tema de conversación no pasaba más de 5 minutos y yo todavía no sé por dónde, pero al final estábamos hablando de lo mismo, del diagnóstico, de lo que hemos pasado en este hospital, lo que hemos pasado tal, todo volvía, la conversación era siempre la misma. En cambio, cuando ellos se dan cuenta del para qué,
es cuando prestan atención a lo que te he dicho antes. Yo recuerdo, ¿no? En una reunión en la que eran solamente 4 parejas, a las 11 de la noche empezamos, yo con la grabadora puesta, empezamos a que yo lo único que hacía era de moderador, ¿no? Ahora, mira, vamos a hablar de vuestros hijos, vamos a empezar por el más jovencito, por orden, el más jovencito hasta el más mayor, ¿eh? Vale. Y era el tema que te acabo de decir. El diagnóstico, lo otro, los médicos, claro. La excursión, en fin, todo. Empezamos a las 11 y terminamos a las 6 de la mañana. Y eran 4 parejas nada más, hablando de su porqué. Fíjate. Al día siguiente, estábamos reunidos, me dicen, ¿y qué vamos a hacer hoy? Digo, yo no lo sé. Digo, ¿pero qué os parece si nos reunimos otra vez y hablamos de vuestros hijos? Digo, pero ahora lo vamos a hacer al revés, del más mayor al más pequeño. Pero el tema de conversación, quiero que centréis vuestra atención, quiero que me habléis de vuestro hijo desde el momento, el día que nació, hasta un día antes del diagnóstico o un día antes del accidente. ¿Cómo era? Ahí se dieron cuenta, ¿sabes de qué? De que estaban olvidando cosas. Tal era la abstracción que tenían con lo vivido, los momentos trágicos, ahí se dieron cuenta que estaban olvidando cosas. Pero como eran pareja, el uno al otro se apoyaba, ¿sí? Y aquello se convirtió en una reunión de alegría. Al final lloraban de alegría, recordaban. ¿Y recuerdas cuando dijo? ¿Y recuerdas cuando escribió esto? ¿Recuerdas cuando me trajo esto? ¿Recuerdas cuando...? Y ahí se dieron cuenta. Y fue, lo que yo digo, subir un segundo peldaño. Pero la escalera, sí, de lo que es la experiencia del dolor, del proceso, del duelo, tiene muchos más peldaños. Pero cuando este padre me dijo, ya no hay dolor, entonces entendí que él y alguno más como él habían equilibrado la balanza. Es decir, aquel platillo que estaba con la ausencia, con la pérdida material, la ausencia material, sí, corporal, que estaba abajo, empezó a subir porque empezó a tomar peso la presencia espiritual. ¿Cómo tomó peso? ¿Cómo quieres que me sienta? Feliz, porque lo que yo siento lo siente mi hija. Ya está tomando peso la presencia espiritual. Y además me afirmó, que cuando a mí me toque el momento, me llegue el momento de marchar, la voy a volver a ver porque me va a estar esperando. Con lo cual se equilibró la balanza. Los dos platillos ya estaban igual. ¿Y qué apareció ahí? Apareció la aceptación. Apareció la aceptación y desapareció el dolor. ¿Sí? Claro. Pero eso de equilibrar la balanza es un proceso que lleva en muchos padres muchísimos años. Y en algunos, lamentablemente, no logran equilibrarla. Hay personas que, además, que no quieren saber nada. Están en muchas personas, doctor José, yo diría que muchas personas. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Porque estamos hablando de un tema que es supremamente importante en el sentido de que vamos entendiendo algo que lo vivimos todo el tiempo, pero que no nos damos cuenta, y es que vivimos 2 vidas paralelas, la vida humana y al mismo tiempo la espiritual. Nos olvidamos de la vida espiritual que nosotros estamos teniendo acá, porque no hacemos conciencia de ello, de quiénes somos. Pero le hago esta pregunta, doctor José, ¿cómo nosotros podríamos prepararnos? ¿Cómo podríamos ayudar a las familias? Porque no necesitamos haber vivido alguna experiencia tan fuerte de dolor para entender de que todos vamos a enfrentar la misma situación. Al igual que usted, yo no he perdido hijos, tengo mis padres, pero lo tengo perfectamente claro que mañana o hoy o más tarde la realidad puede cambiar. ¿Cómo nosotros nos podemos preparar? ¿Qué podemos nosotros hacer como sociedad, como colectivo, para estar un poquito más listos y enfrentar esta situación que la vida a todos nos presenta y que además es natural? Lo primero que tenemos que hacer es
procurar adquirir el conocimiento de esto. Porque, como ya hemos dicho al principio, con el conocimiento se diluye el miedo. Claro. ¿Sí? Una vez que hemos adquirido el conocimiento, lo único que tenemos que estar es a la espera. A la espera de que alguien te pida ayuda. De que alguien te diga, por favor, explícame esto. Porque el que no te pide ayuda no quiere saber. Es cierto. Y está en todo su derecho. Y tú estás en toda tu obligación de no perturbar la experiencia que él está viviendo. Porque posiblemente en este momento le toque vivir esa experiencia de ese tipo, sea el que sea, ¿sí? Entonces yo, como le digo, bueno, como digo, con esta terapia, con este conocimiento, ¿sirve para ayudar a las personas? Pues claro que sirve. ¿A quién podemos ayudar con esto? Y yo siempre digo lo mismo. A uno, al que te pide ayuda. Claro. A los demás no tienes que perturbarlos. Déjalos. ¿Sí? Porque esto es lo que hay que entender. Cada ser humano nos llega el momento, por las circunstancias que sean, que nos ponemos a buscar esto. Por ejemplo, lo que hablábamos, los padres que han perdido un niño, bueno, la circunstancia que les ha llevado a este momento es muy dura, ¿no? Pero no deja de ser la circunstancia que les ha llevado a esto. Ellos, a partir de perder a su hijo, se ponen a buscar. ¿Hay algo más? Tiene que haber algo más. No es posible que mi hijo haya desaparecido. Eso le quería preguntar, doctor José, discúlpeme que le interrumpa, pero hago aquí como el papel del profesor. Cuando hablamos de adquirir el conocimiento, ¿cómo lo buscamos? ¿En dónde está? ¿Qué puede hacer una persona que en este momento puede estar conectada con nosotros y diciendo, yo le tengo miedo a la muerte, pero quiero quitarme ese miedo a la muerte? ¿Qué debo hacer? Mira, yo he tenido pacientes en consulta que el motivo de la consulta es tengo miedo a morir. Tengo miedo a la muerte. Entonces, estos pacientes, cuando han estado en terapia, han podido revivir una experiencia en vida pasada y han podido revivir su muerte en esa vida pasada, ya se enteraron de que va la muerte. Pero si encima en otra sesión resulta que, como he dicho antes, en estado expandido de conciencia, conectan con ese pariente suyo, ese familiar suyo que ya murió, que ya trascendió la muerte, pues eso ya es el remate. Claro. Eso ya es el remate. ¿Dónde se pueden informar? Pues hay 40.000 libros publicados sobre esto. Ajá. Hay 40.000 autores. O sea, podemos dar gracias a Dios del momento en el que vivimos, porque el conocimiento está al alcance de la mano. Okay. Otra cosa es que tú quieras saber o que no quieras saber. ¿Sí? Porque si no te llegó tu momento de buscar, tú no buscas. Y yo los entiendo perfectamente a estas personas. Claro. ¿Sí? Que tienen su miedo, que disimulan su miedo a veces con comentarios desacreditando esto. Pues hasta eso lo entiendo, fíjate que te digo. Sí. No hace tanto, hace 26 o 27 años, pues yo era de ellos. A mí no me había llegado el momento. Entonces los entiendo perfectamente. ¿Me comprende ya lo que te quiero decir? Claro, perfectamente. Claro que sí. No hay que decir, este es un tonto, este no sé qué, este no sé. No. Este es un ser espiritual igual que tú. Ajá. Está viviendo una experiencia en un cuerpo físico. Al que no le ha llegado el momento de buscar algo que no recuerda, que es su casa, su mundo espiritual, de donde ha venido. No lo recuerda. Y como no lo recuerda y no le ha llegado el momento de buscarlo, pues simplemente no lo anda buscando. Entonces tú no vayas a ir a asustarlo, no vayas a hablarle de esto. Claro. O sea, hablarle de esto cuando él te lo pida, cuando él no te lo pida. Yo normalmente no es un tema de conversación que saque al uso cuando estoy con amigos y que yo sé que no buscan esto, ¿no? Claro. Ahora, si alguien me saca el tema, yo le contesto. Si alguien me saca el tema, yo entro a la conversación, pero si no me sacan el tema, yo no. Para nada. Claro. Pero si hay un ayudante, doctor Juan José, sí,
que indudablemente lo conduce uno a buscar respuestas a esas preguntas, y es el dolor, el sufrimiento. Claro. Porque cuando vienen estos momentos duros donde nosotros sentimos que el mundo se nos cae, sentimos que el dolor nos invade, que viene un momento de esos que nadie quiere vivir, pero que todos vivimos, empezamos a preguntarnos. Por eso en medio del dolor también viene la bendición, ¿no? Empezamos a preguntarnos, ¿y qué más hay aquí? Eso Y es. muchas veces las personas que viven esta experiencia terminan viviendo una vida muy superior espiritualmente hablando que la que tenían antes de vivir esa confrontación. Siempre. Siempre si se ponen a buscar. Sí. Porque hay algunos que sufren la pérdida y deciden meterse en su caparazón y no quieren saber Sí. nada de nada, ni nada de nadie. Pero, por regla general, esto es lo que les gatilla a ellos para ponerse a buscar. En el caso que hablamos, ¿no? De la pérdida de un hijo. Claro. Que, vamos a ver, a un padre se le pierde un hijo y imagínate, ¿no? En un festival de no sé qué, en una fiesta de no sé qué, o en unos grandes almacenes se pierde el niño y el padre entra en una angustia tremenda hasta que no encuentra al niño. Pero imagínate, resulta que tu hijo ya no está. Porque para él mi hijo ya no está. Y claro, la pregunta inmediata, ¿y dónde está mi hijo? Claro. Porque en esos momentos se acuerdan de Dios. Sí, y le echan la culpa a Dios. Tú me lo quitaste. Claro. Cierto. No, Cierto. Dios no te quitó nada. Sí. Lo que pasa es que tu hijo es un ser especial. Y posiblemente sea un ser con muchísima más experiencia que sus padres, que ha venido a hacer lo que tenía que hacer y cuando ha terminado su misión simplemente se marcha. Pero para comprender eso desde la óptica de aquí, desde la óptica terrenal, pues cuesta mucho trabajo. Desde la óptica terrenal, yo te he dicho antes, para mí es contra natura que suceda esto, ¿no? Claro. Desde la óptica terrenal, dice, ¿pero qué me estás diciendo? Que mi hijo ya ha hecho su misión, ¿pero qué misión? Porque ¿qué estás viendo desde la óptica terrenal? ¿Estás viendo a tu hijo con 9, con 10, con 17, con 18 años? Desde la óptica espiritual posiblemente sea un ser con un crecimiento tremendo, ¿sí? Con una elevación tremenda, que ha venido a hacer lo que tenía que hacer y se ha marchado. Y ojo, y te está esperando. Claro, además. Entonces Claro. lo único que quiere es que seas feliz. Porque si tú eres feliz, él va a sentir tu felicidad. ¿Sí? Sí, doctor Juan José, usted dijo hace un ratico atrás Sí. que hay 4 cosas que que usted ha venido descubriendo, que cuando está en terapia regresiva, que somos seres de luz, que somos seres de un amor infinito, Sí. que somos seres con una capacidad de perdonar y que la muerte no existe. Son los 4 puntos que usted nos dio. Pero de esos 4 yo rescato 2 que se los coloco para conversar y le hago esta pregunta. Aprender a amar sin condición y aprender a perdonar son de las 2 tareas más difíciles, entre comillas, que el ser humano puede vivir. Y esa es de las tareas que nosotros venimos a cumplir este mundo. Perdonar y amar incondicionalmente. Sí. Aquí nadie dijo que fuera fácil. Claro, claro. Porque uno dice amar incondicionalmente significa aceptar al otro tal como es, no pretender cambiarlo, no estarlo criticando. Entonces, si nosotros venimos a ser felices y estamos todo el tiempo en esa tarea de estar juzgando a todo el mundo, ¿cómo puedo ser feliz? Pues hay algo que es innegociable. Hay algo que hay que hacer primero. Antes de amar a los demás, antes de perdonar a los demás, te tienes que haber amado y perdonado a ti mismo. Porque si no, esto no funciona. ¿Cómo yo voy a amar y perdonar a alguien si no soy capaz de amarme y perdonarme a mí? Claro. A partir de que tú logres y sientas que te amas y te perdonas, a partir de ahí, esto funciona. Pero además con una efectividad tremenda. No te imaginas lo intenso que es esto, lo fuerte que es esto. Cuando tú estás emitiendo desde tu alma
amor y perdón a ese ser que tienes enfrente o que tienes allí, o no hace falta ni que lo tengas delante. Porque tú ya sabes, cuando empiezas a trabajar en modo alma, ¿sí? Para el alma no hay tiempo, no hay espacio. No existe el tiempo, no existe el espacio. Y yo puedo estar perdonando y amando y mandándole ese amor y ese perdón, ¿sí? A ese ser que vive allá, en Estados Unidos. Yo de aquí, desde Cartagena, España, le puedo estar amando y perdonando. No hay distancia. Porque es un juego entre almas. Entre almas. Porque es mi alma la que lo está mandando a quién, a su alma. Luego él notará el cambio. Claro que notará el cambio. Hacia mí, hacia las circunstancias X, la que sea. Pero es un juego entre almas. Y para el alma no hay tiempo, no hay espacio, todo es ahora. Esto es lo que hay que entender, porque para entender todo esto tenemos que entender precisamente lo que estoy hablando en este momento, y es que no hay tiempo, no hay espacio. Claro. Pero es difícil de entender desde una óptica en la que estamos ahora nosotros, física, en la que es imprescindible para movernos, claro, la utilización lineal del tiempo-espacio. Y eso ni es bueno ni es malo, simplemente es así y además es necesario. Si no, a ver de qué manera tú y yo hubiésemos quedado esta tarde a la hora que hemos quedado. Sería imposible. Claro, claro. Pero eso no anula ni invalida el hecho de que en realidad no hay tiempo, no hay espacio. Y ahí es donde se mueve el alma. O sea, en modo físico hay tiempo-espacio, que es cuando nos regimos por nuestro consciente. En modo alma resulta que no hay tiempo-espacio. Entonces yo desde aquí puedo mandar amor y perdón a ese ser humano que está allí en Colombia. ¿Sí? No hay distancia. Claro. Pero esto hay que asumirlo poco a poco. Pero lo maravilloso de esto, mi doctor, es que digamos, lo que yo agradezco mucho a Dios y a la vida, el tenerlo usted con nosotros aquí en el canal. Porque gracias a toda su experiencia, a toda su investigación, a todo ese interés por querer aprender, porque en medio de todo ese crecimiento suyo como ser espiritual, pues impacta la vida de muchas personas. Tenemos más de 1000 personas conectadas con nosotros. Muchas personas escriben aquí, dicen, usted no sabe la paz que estoy sintiendo, la tranquilidad que estoy sintiendo. Si todos nosotros nos interesáramos un poquito, doctor Juan José, por aprender a vivir, porque es que nosotros estamos tan distraídos pensando, que es de las cosas que más le digo yo a las personas, estamos distraídos con las cosas materiales que indudablemente son importantes, pero no trascendentales. Podríamos aprender a vivir diferente si lográramos ponerle un poquito de atención a esto que nosotros estamos compartiendo. ¿Quiénes somos realmente? Pues mira, el ser humano es un ser que decide venir, decide nacer, mejor dicho. El ser humano es un ser que decide nacer. Y solamente cuando pierde el miedo a morir, aprende a vivir. Maravilloso. Decide nacer, pero cuando pierde el miedo a morir es cuando aprende a vivir. Y hay que aprender a vivir porque estamos aquí para hacer cosas. No puedes estar ahí engarrotado, ¿no? Maniatado por tu miedo a nada. Y el miedo a morir es el miedo a mucho. ¿Sí? Entonces eso, cuanto antes te lo quiten, mejor. Porque de todas formas vas a morir. Claro. Mira, yo recuerdo un paciente una paciente, ¿no? Hace unos años de esto, que me llamó el familiar, ¿no? Me dijo, me gustaría que viera a mi hermana. Tiene 42 años, tiene un cáncer terminal y está en pánico, porque dice que tiene miedo a morir. Y le ha escuchado a usted en una charla y me ha dicho que le gustaría que la visitara. Digo, muy bien. Bueno, ella, en donde vivía, era a 1 hora 30 minutos de Cartagena, en automóvil, ¿no? Sí. Y entonces
le dije yo, porque yo no sabía esto, ¿no? Yo primero le digo, bueno, pero tu hermana, ¿dónde está? ¿La puedes traer? Sí, la podemos traer. Ahora mismo está hospitalizada. Dice, pero el jueves sale porque le están poniendo un ciclo de quimioterapia. Digo, ya. Digo, oye, cuando sale, después de 4 días con la quimioterapia, sale en condiciones físicas de poder... Dice, no, pero eso no es problema. La ponemos en una ambulancia y nos vamos para Cartagena. Digo, ¿cómo? ¿Pero dónde estáis? Entonces fue cuando me dijo, 1 hora y media, ¿no? Sí. En la zona de Levante. En ese momento lo tuve muy claro y le dije, no, escúchame una cosa. Dime dónde vives y cuál es tu dirección. Que yo voy a ir. El viernes, que no tengo consulta, yo voy a ir a ver a tu hermana. ¿De verdad? Sí, yo voy a ir a ver a tu hermana. Total, que nos fuimos, mi esposa y yo, a ver a su hermana. Y allí pues, nos encontramos con una chica de 42 años. Por la localización del cáncer, no podía hablar. No podía decir nada. Por la localización del cáncer. Y estaba sentada ahí en un sofá. Yo me senté a su lado. Ella escribía con folios, ¿no?, de papel y con un bolígrafo. Escribía con letras mayúsculas todo. Además una letra muy bonita. Y nada, me siento a su lado y ella me dice, me escribe, me dice, tengo pánico a morir. Allí estaba su papá y su mamá delante también. Sí, estaba su hermano, su papá y su mamá. Ah, y su marido también estaba. Y la primera pregunta que me escribe es eso. Tengo pánico, tengo miedo a morir. Y yo me quedé mirándola y le dije, mira, tú tienes miedo a morir porque te han dicho que la enfermedad que tienes, con ella te vas a morir. Sí. Digo, tú me garantizas a mí que yo esta noche, cuando terminemos de hablar tú y yo, me garantizas que voy a llegar sano y salvo a Cartagena. Dice, no puedo. Digo, ¿te das cuenta? Igual la tengo yo más cerca a la muerte y estoy tan feliz. La diferencia es que tú tienes mucho miedo porque ya te han dicho que vienes, pero la mía también viene. Y ahí empezamos una conversación que duró 1 hora 30 minutos aproximadamente, en la que ella se quedó muy tranquila, porque no era plan de... No podías hacer regresión ni nada de esto con ella. Pero con el conocimiento que tienes de en qué consiste el proceso de la muerte, sí la estuve explicando, y ella se quedó muy tranquila. Además le dije, porque a los 6 o 7 días era fiesta nacional, y le dije, mira, me marcho, pero no te vayas todavía, espérame, porque dentro de 6 días que es fiesta, yo voy a estar aquí a visitarte otra vez. Y volví otra vez. Volví y bueno, pues fui a la otra casa que estaba con sus padres en el campo. Y ahí la conversación fue más breve, fueron 20 minutos, porque ya se fatigaba, porque ya estaba, la muerte estaba realmente ahí. Fíjate que era un jueves, sí, yo seguí viaje hacia Madrid y el sábado ya hizo el tránsito. Y a la vuelta me desvié un poquito de Madrid a Cartagena para pasar por el tanatorio donde estaba, ¿no? Y pude comprobar la tranquilidad con la que estaban sus padres. Sí, el agradecimiento que ellos tenían, porque, como decían, es que se le quitó el miedo a la muerte. Es que, más que morir, se ha quedado dormida. No ha luchado, no ha habido lucha, no ha habido pánico, no ha habido miedo. Y está muy relajada, se ha quedado muy bien, muy tranquila, ha hecho un tránsito muy tranquilo. Y esa fue la experiencia. Entonces, bueno, aparte de su papá, después decía, me insistía que me tenía que pagar y demás. Y yo dije, no me tiene que pagar nada. Pero hombre, usted, no, que tiene que... Digo, a ver, escúcheme una cosa. Yo con su hija lo único que he hecho ha sido aprender. Y sería la primera vez que alguien que está aprendiendo encima vaya cobrando.
Aquí, Sí, aquí el único que paga, o sea, el único que cobra es el que enseña, no el que aprende. ¿Mm? claro. En fin, aparte de esta anécdota, pues decirte que han sido varios los pacientes personas que me han llamado que les acompañara en el momento de la muerte. Entonces, ¿cómo yo he llegado a ese conocimiento? Pues he llegado a conocimiento a raíz o a partir de las experiencias con mis pacientes en regresión, de las experiencias con mis pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y con las experiencias vividas en primera persona con moribundos. Entonces, yo ya sé lo que es morir. Yo ya sé en qué consiste el momento, o sea, el proceso de la muerte. ¿Sí? Por eso cuando murió mi papá, que para mí era el modelo a seguir, o sea, mi padre era ese ser que yo quiero ser cuando sea mayor. ¿Sí? Ah, maravilloso, Es así. maravilloso. Pero, bueno, las personas se extrañaban mucho, ¿no? De ver que yo no lloraba nada. ¿Pero qué voy a llorar? Si yo estoy convencido y sé que él no ha desaparecido, simplemente ha iniciado el viaje de vuelta a casa. Entonces es motivo de alegría, porque además sé que en el otro lado se lo pasan bien. Allí no hay nadie triste, no hay nadie con pena. Todo el mundo, sí, está contento, todo el mundo está feliz. Allí reina el amor, reina la paz. Eso es un mundo ideal, pero existe. Es un mundo ideal, pero existe. Y es del que vinimos nosotros para vivir estas experiencias. Lo que pasa es que somos cortitos de memoria, no nos acordamos. Claro, O es lo pactado, ¿no? Porque si te claro, acordaras, pues igual te decías, bueno, ¿no? ¿Y qué hago aquí? Si podía claro, estar allí, ¿no? No vale acordarse. claro. Y por fortuna no nos acordamos, porque así como podríamos acordarnos de cosas buenas, de otras no tan buenas, que eso lo hemos visto en las investigaciones, doctor Juan José, de la Universidad de Virginia, Sí. donde el doctor Ian Stevenson ha hecho una investigación Ah, maravillosa, sí, sí. donde pues, se demuestra que los niños cuando empiezan a recordar vidas pasadas empiezan a tener una cantidad de situaciones complejas que dura por fortuna hasta los 7 años, por ahí 8 años. Sí, el trabajo del doctor Ian Stevenson es un trabajo maravilloso. Yo lo Sí, conozco bien, el trabajo y puedo comprobar que es absolutamente, vamos, que lo puedes probar con un niño. claro, Cuando tú tienes un niño en el tiempo desde que nace hasta los 7 años, durante los 2, 3, 4 años, si estás un poco atento y te das cuenta, el niño empieza a decir cositas muy interesantes, ¿no? hablar con los amigos imaginarios, Sí, 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 el síndrome del amigo imaginario que dice claro, la que son medicina reales, alopática, pero que ¿no? Pero a los 7 años se le pasa, se olvidan, ¿no? Pero son sí, muchos los niños que han descrito a su abuelito, que estoy jugando con el abuelito, pero bueno, ¿cómo el abuelito? Si el abuelito falleció antes de que tú nacieras, pero ¿cómo el niño puede estar diciendo esto? Y luego van ahí, le sacan el álbum de fotos y sacan justo la foto familiar donde está toda la familia y algún vecino. Y dice, a ver, ¿dónde está el abuelito con el que tú juegas? Si el niño con su dedito va directo, el abuelito dice este. Y entonces el papá dice, esto hay que llevarlo al psiquiatra. claro, Esos niños, claro, si tienen la suerte de encontrar unos padres que puedan entender esto, pues van a tener una gran ayuda. Pero claro, además es que es algo no preocupante porque a los 7 años desaparece. claro, Pero además desaparece de un día para otro. Yo esto lo he podido comprobar en seguimiento a 3 niños, ¿sí? Y de un día para otro, cuando ya cumplen los 7 años, desaparece. O sea, claro, ayer recordaban todavía, pero mañana no recuerdan nada. Además, dice que yo estaba claro, jugando con quién, pero ¿qué dice? claro, claro, Pero, claro, o te hablan de la luz, o te hablan de la claro, luz, o el niño de 4 añitos que le dice a la mamá, mamá, cuando papá y tú os ibais a casar en la iglesia, mi hermana y yo queríamos bajar a ver la ceremonia.
Al principio no nos dejaron, pero después sí nos permitieron. Estuvimos allí viendo la ceremonia. Dice, ya después nos pusimos de acuerdo. Y quedamos en que yo iba a venir el primero y mi hermana iba a venir después. Y claro, la mamá se vuelve y dice, ¿qué dices, cariño? Claro. ¿De qué? Dice, ¿de qué? ¿De qué? Ya no te sigue la conversación. O sea, te da el mensaje en ese momento, pero acabado desconecta. Claro. Son muy rápidos ellos para esto. Claro. Pero esto es una realidad. Entonces, el doctor Stevenson hizo, bueno, un trabajo maravilloso. Sí. Podríamos estar toda la tarde hablando de casos del doctor Stevenson. Muchísimo. Pero lo haremos, doctor Juan José, en una nueva ocasión. Doctor Juan José, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Un favor que les pido a 1000 personas exactamente que están conectadas en este momento. Compartan este video con todas las familiares, amigos, en especial con aquellos que ustedes saben que han venido viviendo momentos de dolor en su vida y que esto les va a dar un alivio enorme. Les pido ese favor, compartámoslo mucho. Quienes llegan por primera vez al canal, miren el video del doctor Juan José, que también lo encuentran en este canal, donde ustedes están viendo en este momento este video. Un abrazo para todos. Doctor Juan José, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Para usted, para su familia, 1000 gracias por habernos acompañado. Igualmente para todos, para ti, para tu familia y a esos 1000 personas, simplemente que crean en su alma, que crean lo que realmente son y que Dios les bendiga. Mucho amor y mucha paz. Muchas gracias a todos ustedes, los que están conectados. 1000 gracias por haber aceptado esta invitación. Dios les bendiga. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos. Bendiciones.